y con algunos comentarios. Primero, ya han visto que se han subido las notas del examen a la página facultativa. Hay buenos exámenes, así como también no hay buenos. ¿Ya? A los que han dado bien su examen, pues felicitarlos, que sigan así. Y a los que no dieron bien su examen, que hay que redoblar esfuerzos, que hay que estudiar. Ya yo pensaba por qué, no solamente en esta materia, sino en otras materias, los estudiantes no se, teniendo toda la oportunidad de trabajar con sus cuadernos, sus libros, toda la ayuda posible, ¿no ve? Por ahí hasta algún compañero del curso superior en la resolución del examen, no les ha ido bien por una sencilla razón, es que no han estudiado. Uno se confía en que le va a ir bien en el examen porque va a tener todo a su disposición, computadora, libros, solucionarios. Yo les he puesto solucionarios de exámenes en, en el Classroom de química, espero que les haya servido, pero no se trata solamente de tener la información, sino estudiarla. ¿Ya? Si no han estudiado, así tengan todos los solucionarios, no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque el tiempo se va a pasar buscando algo parecido. Yo veía para respuestas cortas que se podían dar en el examen, veía respuestas demasiado cortas a medio desarrollar, sencillamente por el hecho de que no se han preparado. Muchos no han estudiado y se han confiado en la situación de que van a tener libros, computadora, solucionarios, exámenes pasados, y el cuaderno de la ayudantía a disposición, el cuaderno de la cátedra, y se han confiado en eso y pues sencillamente no nos va bien cuando nos confiamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente van a perder su tiempo buscando una pregunta parecida para también colocar la respuesta parecida y seguro que del tiempo, los 25 minutos que fue el tiempo mínimo que se dio para las preguntas, se han pasado buscando preguntas parecidas y soluciones a esas preguntas parecidas. Ya, en realidad, tal vez para los que han hecho inclusive su curso prefacultativo por este método, las cosas no funcionan así. Si los exámenes fueran presenciales, el examen en aula no pueden utilizar nada, solamente su calculadora y su lápiz. Inclusive al examen solamente le permiten ingresar su calculadora y su lápiz. Y ninguna ayuda a memoria, ningún libro, nada. Entonces, en lo que están fallando es que, al igual que cualquier otra materia, hay que estudiar y hay que estudiar harto. Cuando se habla de hacer cálculos, hay que estudiar harto. Entonces, a los jóvenes que no les fue bien, pues hay que redoblar esfuerzos, aprovechar esta oportunidad en la que pueden manejar libros, cuadernos, solucionarios. Inclusive, ¿cuántos de ustedes se habrán comunicado por teléfono para averiguar si el resultado era correcto? Eso no es posible controlar acá. ¿Ya? Pero también depende de la honestidad de cada uno, porque cuando vayan a trabajar, no van a trabajar con su compañero al lado, no van a trabajar con su solucionario, con su libro al lado. Ya como profesionales, la decisión es de cada uno. Y tienen que aprender a trabajar solos, aunque después piden trabajar, que sepan trabajar en equipo, pero cuando se pide hablar, trabajar en equipo, se refieren a equipos multidisciplinarios, no a equipos de una sola profesión o de un solo curso. Ya entonces a redoblar esfuerzos. Se está viendo un reclamo de Surco. Ya está Surco, lo he visto entrar. Sí, su nota está apareciendo como cero, no ha subido. Eso lo voy a corregir. ¿De Ingeniero, acuerdo, Surco? ¿Estás en la línea? Buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy en la línea.
Ya, entonces voy a corregir eso, ¿ya? Tu nota Ingeniero, es de aprobación, ¿ya? ¿Cómo? ingeniero. Tu nota es de aprobación, Ya, gracias, ingeniero. ya lo voy a corregir, ¿ya? ¿Quién más quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Sí, sí, disculpe una pregunta. En mi caso igual tengo una nota de cero. No sé si quisiera corroborar. Tal vez me saque mal, no lo sé, pero quisiera saber si en realidad es esa o no lo subió aún. No, se han subido todas las notas. A ver, ¿tú eres Calizaya? Sí, Josué dice, por favor. Ya. Estoy con un cuadernito aquí donde están anotadas, registradas sus notas. Calizaya Limachi. No, no, Josué, ¿Cuál es tu otro apellido? Mamani. Ah, ya. Sí, no tienes ninguna de tus respuestas bien respondidas. Ahí está bien, ingeniero. Muchas ¿Ya? gracias. Esforzarse nada más. Ya, listo. Hay que redoblar esfuerzos, Josué, ponerle más empeño. No hay El problema, soñar con ser ingeniero es lindo, o sea, sueñen. Creo que este es uno de los pocos cursos que no les he dicho. Antes del examen, vayan, estudien y cuando vayan a descansar un ratito, sueñen con ser ingenieros, sueñen con el día que van a recibir su título. Eso también nos ayuda a que nos estimulemos para hacer el esfuerzo. Yo les aseguro que el esfuerzo de estudiar, ya dedicarse, pero a un estudio duro, vale la pena. Cuando lleguen a ser ingenieros, seguro que todo lo que les vaya a suceder va a justificar el esfuerzo que han hecho para estudiar. ¿Ya? ¿Hay algún otro Ingeniero, reclamo? ingeniero, buenas Sí. tardes. Hola Eh, Gabriel, dime. no sobre el examen, sino sobre la tarea que dio en el Classroom. Ujú, Esa noche, antes, yo inclusive en el grupo pregunté, porque mi PDF eran 11 megas y trataba de subirlo al cuestionario que dejó al lado y no me permitía porque me decía su archivo es muy grande. ujú. Entonces lo puse como la tarea, o sea, no lo subí al cuestionario, lo subí como actividad y no me hizo valer esa tarea. O Sí, ¿dónde se sí. contemplan esa Es que tarea? no, sucede lo siguiente, Gabriel, de que los archivos PDF no son tan grandes, 11 megas es un archivo grande. Ya los formularios que estamos manejando con 10 megas para cada participante también es grande. No sé si tu archivo, qué cosas habrás colocado en tu archivo para que tenga 11. Todos los El, archivos que han llegado con las tareas resueltas han llegado con 1 mega. Ya no el- sé, por ahí estás cargando algún virus, algo que te yo amplía tu utilizo, memoria. dije, el escáner, no del celular, ¿Ya? utilizo el escáner, el original, el escáner, ¿no? Ya el El escáner que, de la computadora, ya el de la impresora, la porque impresora. es mucho más, Ajá, o sea, no es mejor que una foto, ¿no? Y se ve, y claro, tu resolución es mejor. Ya, pero vas a exactamente. tener que revisar eso porque de todas maneras 11 es harto, porque yo también manejo ese escáner y muchas veces, inclusive teniendo, no sé, unas 20 30 páginas, no llego ni a 5 megas. Claro, en el Classroom que puso la tarea donde están los enunciados, Ujú. también se puede subir el archivo. Claro, Entonces, pero les he pedido, o sea, lo que yo les he pedido y les había explicado, ¿no? Al comenzar las clases, les he pedido que manden en formulario, ya, no al Classroom. Ya, el Classroom nos sirve para contactarnos, poner material, darles tareas, todo. Pero yo las respuestas les pido en el formulario porque la gran ventaja que tiene para mí el formulario es que me acumula todas las respuestas. Y además el formulario, otra de las inquietudes que deben tener tus compañeros por ahí, es que me va marcando la hora en que llega. Y las que sí, llegan fuera de hora ya no se consideran. yo hasta pregunté en el grupo Inge y mandé una foto también antes del horario. Y para no perder la nota, Ujú. justamente subí al Classroom con la esperanza porque si se visa
el chat del WhatsApp, mandé una fotito en el antes, mucho antes del horario para enviar. Ya, es que sucede que tengo tantos grupos de WhatsApp Eso yo también lo entiendo, Inge, y que ya no miro casi. yo también a ratos protesto porque uno lo silencia de la rabia, tanto que mandan mensajes y son... Sí. Ahora, hay un comentario que puso uno de tus compañeros hace un par de segundos. No sé si has podido ver. Me fijo. La solución es que reduzcas. O sea, has debido trabajar con la mayor resolución de tu escáner. Con tu escáner tipo fotografía, no sé, de muchos megapíxeles. Eso debe ser lo que lo vuelve, tal vez sí, voy a revisar, Inge, pero sí envié antes del tiempo establecido, pero también, yo entiendo que, realmente le entiendo lo de los grupos, porque a mí también, la verdad, me molesta, me parece que los grupos son para cosas necesarias, y por eso pregunté al grupo también, y obviamente es una tarea que he hecho y que de verdad quisiera entregar. Ya, pero vamos a seguir teniendo tareas en ese campo. Ya, y voy a tener más cuidado. Practicar es justamente la primera tarea que les di. La intención era que primero puedan subir sus archivos al formulario. Ya, porque más bien este semestre tenemos reclamos en sentido de que no habrían podido subir. Creo que había un par de reclamos ahí en el WhatsApp, comentarios, pero que después han subido. Sí, no, efectivamente para el examen, porque el escáner normal también mucho tarda. Y para el examen vi que estaba tardando mucho y ya empecé a sacar foto y a convertirlo en PDF también para ganar tiempo, ¿no? Porque corre muy rápido y el escáner tarda 45 segundos cada hoja y te desespera un poco, ¿no? Y también te da miedo. No está pesadito, para 45 segundos es pesadito, ¿ya? Pero hay que practicar. Sí, es que es antiguito también mi escáner. Ya, pero puedes bajarle, como recomiendan tus compañeros, que estoy seguro conocen mucho de estos temas. Ustedes son capísimos en manejar esta tecnología más moderna. Entonces, bajarle un poquito la resolución. Ya, la cuestión es que se pueda leer y listo. Lo subes con más tranquilidad. ¿Lo vuelvo a subir o cómo hago? Porque ya está subido. Eso ya no lo vamos a tratar, Gabriel, lo siento. Inge, pero he presentado a tiempo. ¿Ya? El problema es ese, ¿ya? Inge, disculpe, perdón, para responder a mi compañero, sí. Entiendo su frustración, digamos, y muchos también tenemos problemas y demás, pero no puede venir a pedirle eso, digamos, sería injusto con los demás, sino muchos otros que lo han presentado podrían presentarlo ahora alegando algo parecido. No, compañero, no estoy pidiendo. Así que yo le sugiero a mi compañero, yo le sugiero a mi compañero que empiece a utilizar un poco más su celular o que aprenda a utilizar su aparato escáner para que pueda escanear sus prácticas y también de manera más eficiente, ¿no? Porque sí, los escáneres dan una resolución mucho más óptima, pero también pueden aumentar mucho el tamaño de los archivos. Así que, no sé, como vos bien dices de que a veces molesta, ¿no es cierto?, que utilicen los grupos, digamos, que le estés pidiendo al ingeniero que te acepte una práctica la cual ya ha tenido su tiempo, no me parece, lo lamento. Está bien, José Luis, no te preocupes, ¿ya? José Luis, con todo respeto. José Luis, Gabriel, no vamos a entrar en discusiones, ¿de acuerdo? Sí, yo he preguntado a tiempo y también he presentado a tiempo. Está bien, Gabriel, pero no ha llegado al lugar que correspondía. Al comenzar las clases, yo les he dicho, las tareas, los exámenes tienen que estar en formulario PDF. Si no llegan a ese formulario, no van a ser evaluados. ¿Ya? Entonces, es la situación. Ya yo te comento que el año pasado, cuando comenzamos a trabajar bajo esta metodología, inclusive me mandaban sus exámenes al WhatsApp, al correo electrónico, al Classroom. Entonces, había exámenes dispersos por todo lado, y como recién nos estábamos organizando para trabajar bajo esta metodología, es que se tomó esa decisión de que solamente todas las respuestas, tareas, exámenes llegan al formulario que se les pone.
Ya, alguien quería hacer alguna consulta. Había por aquí una consulta de Buenas tardes. Willy. Inge, Ya, pero primero Willy, después Juan José. sí, ¿Ya? sí, sí, Muchas Inge, gracias, yo, ingeniero, por la duda. ¿Ya? ¿Por qué? Inge, yo tenía el mismo problema de enviar, entonces, pero como ya sabes, eso se va a quedar así, quería preguntar en una siguiente práctica si vuelve a pasar lo mismo, digamos, porque en mi caso, sí, el documento era menos de un mega, creo, pero no me dejaba subir al formulario. Y en ese caso, ¿qué haríamos, Claro. Inge, para ya no tener el mismo Varios de problema? ustedes han querido subirlo como JPG. ¿Ya? Entonces, hay que ponerlo en PDF, porque yo le pongo estrictamente al formulario que solamente archivos en PDF. ¿Por qué en archivos en PDF? Porque se me forma un cuadernillo donde en la computadora yo voy viendo página por página. ¿Ya? Y ese fue un problema también del primer semestre que trabajamos bajo esta metodología, que mandaban sus trabajos en Word, en JPG, en PDF, en Excel, en lo que cogían, creo, y mandaban eso y era complicadísimo el poder evaluar. Y una de las razones, inclusive, porque se suspendieron las preguntas teóricas. En ningún grupo creo que hay preguntas teóricas. ¿Bien? Entonces, asegúrate de que llegue al PDF. ¿Ya? Sí, sí, dije, por eso, en ese caso, es que el mío sí estaba en PDF, todo bien, solo que no me dejaba subir. Intenté Ha dos habido algún veces, tres problema. veces, y ¿Ya? no me Ha dejaba habido para algún nada. problema. Ha habido Y alguna entonces, dificultad. Puede ser la versión del PDF, tal vez, no sé. Ya por eso les pedía que trabajen desde la primera tarea con PDFs y suban. Y he sacado la lista inclusive de los que han hecho llegar su trabajo para que vean que han hecho llegar, o sea que su procedimiento está bien. sí, es que se me ha hecho raro, Inge, porque igual la primera práctica le presenté igual, y sí le llegó, estoy en la lista y todo, pero de la segunda no me dejaba. Algo ha fallado, ¿ya? Algo ha fallado porque no es restrictivo. Ya, tal vez, a veces cuestión de internet también, ¿no ven? ¿Ya? A ver, Josué Noel. Sí, Inge, buenas tardes. Tengo una consulta. Bien. Es sobre cuando he visto lo de las notas, hay una parte que era de práctica 2 y eso está con cero y creo que hay ayudantía 2. Eso no sé muy bien. ¿Eso podría aclarar mi Ya, duda, por eso favor? sí, eso, qué buena tu pregunta, porque lo que sucede, las primeras notas que se me han dado, ya eran la nota del examen más la nota de las tareas. Ya sucede que este semestre, no conozco las razones, ya, pero la dirección del curso básico ha decidido que el examen o la nota de los exámenes valga 90% y la nota de tareas valga 10%. Y entonces en la primera nota que les he mandado estaba sumado la nota del examen más la nota de la tarea y aparte la nota de ayudantía. Ya en la primera versión que sacaron, solamente sacaron nota del parcial. Cuando el ayudante me entregó las notas, pude verificar que habían generado otra columna que decía nota de tarea sobre 10 puntos. Entonces tuve que desglosar nuevamente las notas para que aparezcan su nota de examen, su nota de tareas, ya porque si no por ahí en lo que van a calcular automáticamente, puede ser que se genere algún error, entonces mejor colocamos nomás las notas como nos han indicado, ¿ya? Hay una columna para el primer parcial, una columna de examen, donde hay una nota, una columna de tarea sobre 10 puntos, todos los que han hecho su tarea tienen ahí una nota, ¿ya? Eran dos tareas, ¿ya? Y además alguna participación en el curso, que les ha subido 1 o 2 puntitos, o que al que más le ha subido ha sido 3 puntitos, ¿ya? Y esas son las notas de tarea y participación. Y la nota que me entregó el ayudante, que también la tienen registrada y pueden ver ustedes en sus registros, ¿ya? Y la siguiente evaluación va de la misma manera. Examen parcial sobre 20 puntos, examen o tareas 10, perdón, examen parcial sobre 90 puntos, tareas sobre 10 puntos, y aparte la nota de ayudantía, que también este semestre, y eso también
deberían aprovechar. Creo que le han asignado 10 puntos, no recuerdo bien lo que hablé con ustedes al comienzo, pero está en el programa que tienen ustedes en el Classroom cuánto vale la ayudantía. Y entonces, en este parcial tienen 3 notas. La primera, examen. La segunda, tareas. Y la tercera, ayudantía. Lo que sí he visto es que ha habido, no sé cómo lo sobrevalúa el ayudante, no me he informado todavía, pero hay muchos que no, parece que no hubieran participado de la ayudantía. Y es bien importante asistir a las clases de ayudantía, escuchar lo que explica el ayudante, porque el ayudante hace más ejercicios que el catedrático. La tarea del ayudante es hacer ejercicios, ejemplos. ¿De acuerdo, José Luis? ¿José Luis o Josué? Josué estamos hablando, ¿no? Sí, José, dije. ¿Ya? Sí, dije, le entendí bien. Una consulta más, por favor. En Dime. la parte que es de prácticas 1, entonces es lo que es participación de sus clases Claro, y las participación en clases y las 2 tareas. dos tareas. Ya. Y las otras dos que están en cero serían para lo del segundo parcial, ¿no? ¿Dije? Claro, al segundo parcial. Ya hay Sí, casillas que tienen en 0, sí. todo eso está referido a segundo parcial y examen final. Está bien, dije. Muchas gracias. ¿Ya? José Luis. Que con- una pregunta. Dice, ¿la nota de aprobación es 41 o es 51? Bueno, la nota de aprobación es 51, pero de la materia, ¿no ve? Ahora, la nota de aprobación en el parcial es 51. No les, en realidad yo no he sacado promedio, lo único que he colocado es la nota del examen, ¿ya? La nota ya, pero creo que voy a tener que hacer una corrección, voy a verificar esa nota de examen por cuánto está multiplicado, si está colocado en porcentaje, ya, yo les estoy colocando la nota ahí que está apareciendo, está sobre 90. Porque ¿Ya? decía, o sea, más al costado de donde está la nota sale que la nota de aprobación es 41, por eso le preguntaba ahí. Claro, seguramente la nota de aprobación es 41, pero eh, considerando al final, o sea, teoría y laboratorio, porque consideran 80 para teoría y 20 para el laboratorio. Para aprobar la materia tienen que estar aprobadas los dos, teoría y laboratorio. Ya lo que sí voy a verificar y voy a corregir si es necesario, porque la nota que aparece en su examen, en su nota de examen, es sobre 90. A ver, vamos a tratar de abrir ahorita el archivo, si hay alguna información ahí. Ya los dos parciales valen 50 puntos, las prácticas valen 10, el examen final vale 30 y la ayudantía vale 10. Ya. Ya, yo voy a corregir estas notas porque, por ejemplo, aquí tengo un estudiante que tiene 52 de nota y ese 52 está sobre 90. Entonces, para que la máquina haga su cálculo, esto tiene que estar evaluado sobre 100. ¿Ya? Voy a hacer las proporcionalidades en esta columna para que aparezca sobre 100 en todos los casos. ¿De acuerdo? Ya, la nota de aprobación en teoría es 51, pero como le asignan solamente 80 puntos, dicen que la nota de aprobación es 41. ¿Por qué le asignan 80? Porque es 80 teoría y 20 laboratorio al final de la materia. ¿Sí? José Luis, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, que justo esa era mi consulta,
porque igual viendo el solucionario, dos preguntas son a 20 puntos y dos a 25, y en total eran 90, y esa 90 era. puntos. Correcto, correcto. Se hizo eso de 90 porque había 10 puntos de tareas, ya, pero pensando que en la planilla original que nos entregaron, donde había solamente una columna de examen y no había columna de tareas. En la siguiente ha aparecido la columna de tareas. ¿De acuerdo? Y ya, ¿quién más quería consultar? Buenas tardes, Inge. Ya le vamos a pedir a algún joven que tenga alguna dificultad en subir su PDF más adelante, ya que hay una buena recomendación de Cristian Oliver, que dice que tuvo dificultades con el celular, pero cambió de carpeta y recién subió. Ya cambió de carpeta su archivo y ha subido. ¿Ya? A ver, Juan José, ¿cuál es tu consulta? Buenas tardes, Inge. Una consulta. En mi nota me sale seis puntos, pero en primer ejercicio está correcto. ¿Y por qué solo me sale mi nota 6? ¿6? Sí, Inge. A ver, vamos a ver. Ya, porque tus otras 3 preguntas no están bien respondidas. Sí, Inge, pero la primera está correcta, Inge. Y creo que Ya valía voy a bien. revisar, ya voy a revisarla. Y la última estaba correcta, el inciso C, Inge. Claro, pero eran ahí como, esa pregunta valía 25 puntos y eran 4 incisos, si recuerdo bien. Sí, no Cada valdrá en que inciso vale más o menos 6 puntos. Ah, Si ya. es un inciso bien respondido. Sí, está bien correcto, Inge, pero el primer ejercicio es mi pregunta. Ya, voy a revisarlo. Ya, está bien, Inge. Gracias. ¿Por qué? Inge, buenas tardes. Hola, Ever, dime. Ingeniero, yo tenía una duda. ¿Qué se llama? Creo que, según el solucionario, creo que está bien mis dos preguntas de mí, la 1 y la 3, y solo figura como si hubiera hecho uno, ingeniero. Eso tenía una duda, la verdad. Ya, tú eres Ever Quispe, ¿no? Quispe, sí. A ver, buscaremos un ratito tu nombre. Ya, parece que tu pregunta 1 y 2, ya, No, 1 y 3, Inge. tu pregunta 1 no ha llegado. La 1 era de Sí. temperaturas y lo he mandado y 25 siempre, o sea, a la hora Claro, sí. pero Envió, no ha me decía. llegado, la pregunta 1 no ha llegado. La pregunta 2 no la tienes bien resuelta. Sí, la 2 no, la 1 y La la 3 pregunta nomás. 3 sí la has resuelto bien. Y la pregunta 4 no la tienes bien resuelta. Ya de Sí, tu no, pregunta no. 1 no ha llegado. No tengo Pero me ha una salido, carpeta. envió la pregunta. Ahora sí, otra recomendación. Lo que sucede, puede haber sucedido, es que se colocan los formularios para recibir un tipo de pregunta. Ya sucede, por ejemplo, en varios casos que he podido ver, es que en el formulario 2 aparecían respuestas de la pregunta 1 y eso ya no se considera. ¿Ya? O en algún caso he visto también que en el formulario 1 aparece una respuesta de la pregunta 2.
ya tendrías que verificar en qué formulario lo has mandado, pero en el formulario correspondiente a la respuesta no ha llegado. Me recuerdo que he enviado, como era la primera pregunta, No, entonces, al has formulario debido uno, enviar, uno pero le has envié. debido enviar, pero por ahí lo has subido a la 2, no sé. Mucha. Y ahora es ingeniero, tengo mi PDF con la hora de ese rato. Claro, claro que sí, pero no ha llegado, porque aquí está marcado que no ha llegado. Y ahí no es el único que no ha hecho llegar, son varios que no han hecho llegar la pregunta 1. Y ahora no vale si es que ya he enviado la 2, digamos, por ejemplo. No, es lo que decía tu compañero hace un rato, es cuestión de ser equitativo con todos. Ya está bien, Inge, para el segundo parcial. Ya. Al segundo parcial ya lo van a hacer mejor, yo sé que sí. Sí, ya Ustedes listo, son gracias. capos, por eso van a ser ingenieros. Gracias, Inge, me gustan los retos. Ya. Gracias, Inge. Gonzalo Aguilar, ¿tienes pregunta? ¿No hay? ¿Alguien más tiene pregunta? Buenas tardes, Inge. Adelante, Luis Fernando. El día de hoy, en la madrugada, yo entré a ver mis notas. Tenía una nota de 36. Ujú. Ahora he vuelto a entrar a mis notas y me bajaron 10 puntos, que era 26, y no sabía por qué era. ¿Por Ya, qué vamos a pasó ver. eso? El problema es ese de que les decía que han sacado una columna para las tareas, entonces tienen que desglosar. ¿Ya? Está bien, Inge, pero también tenía otra duda porque Ya. mi Tu primera pregunta, examen te ha sacado Luis Fernando, ¿no ve? sí, ¿Ya? En tu examen tu nota es 26 sobre 90. ¿Ya? En tus tareas son 6 puntos. ujú, Ayudantía no has entrado. sí, ¿Ya? Y no se te ha bajado 10 puntos, sino se te ha bajado 6. Aparentemente se te habría bajado 6 puntos. está bien, Inge, pero ahora tenía otra consulta porque la primera pregunta yo los respondí bien y hasta ahí tendría 20 puntos. Y de la tercera pregunta, el inciso A lo hice bien también. El inciso B no, bueno, sacamos diferentes resultados. Y la Ujú. última pregunta también solo resolví el inciso A. No sé cuánto me consideró ahí usted, Inge. A ver, vamos a ver aquí el cuadernito. Ya, en tu pregunta 1 tienes 20 puntos. Sí, Ya, o sea que está bien respondida. En tu pregunta 2 no tienes ni un punto. Tu pregunta 3 tampoco. Y en tu pregunta 4 sí, de los 4 incisos has respondido uno, tienes 6 puntos. De ahí viene el de 26. de la tercera pregunta sí los respondí, Inge. Porque eran dos incisos. Y del inciso A sí los respondí bien, que el propano, si no me equivoco, era el Claro, primero pero que se tenían que percibe. calcular, ¿no ve? El Tenían que tiempo mostrar sí, con un cálculo. sí. También Ya. le envié el... A ver, voy a revisarlo. Está bien, Inge, gracias. Ya, ¿alguien más? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, Hola, ¿podría Álvaro, dime. preguntarle podría preguntarle mis notas? Es que no puedo ingresar al sistema y no sé, tal vez tengo un error o no. Por favor. ¿A quién saber tu nota? No puedo ver aún, Ya. no puedo ingresar. Pero tú has entregado tu pregunta 2 fuera de tiempo, ¿no ve? Si la pregunta 2 y la 4 La estamos en pregunta 2 fuera de está tiempo. marcada aquí en tu archivo que tu hoja está fuera de tiempo. Sí, es correcto eso. Ya, y Para la comentarles primera y también la sobre tercera. ese hecho de que en la pregunta 1, por ejemplo, ha habido estudiantes que han entregado sus respuestas después de una hora, ¿ya? Y para algo se dan las normas, ¿no ven? Ya se ha dado tiempo, aparte, los 25 minutos incluían una tolerancia, pero aparte de los 25 minutos, se ha dado una tolerancia adicional para poder eh, suponer que por ahí su internet está demasiado lento, etcétera. Ya, pero se ha dado tiempos adicionales. Ya, ahora veo tu nota, Álvaro. ¿Quieres en público? Te voy a pasar por chat.
¿Cómo usted prefiere, Inge? Lo voy a pasar por el chat. Está bien. Ya tienes buena nota. Ya sobre 20 esa nota que posiblemente cambie de valor, no se van a alarmar. Es decir, esta nota, si es que está evaluada, eso es lo que voy a preguntar, dice sobre 50 puntos. Ya la voy a colocar sobre 100. Entonces, en todos los casos va a subir algo esta nota. Ya, Álvaro, has tenido buen desempeño. Tu nota del examen es 40 sobre 90. En tus tareas tienes 9. En la ayudantía tienes 100. Esos tres componentes van a ser tu nota del primer parcial. Ya creo que has tenido buen desempeño, hay que seguir así. Está bien, increíble, gracias. Solo quería saber esto. Ya está bien. ¿Alguien más? Sí, bueno, Yo dije, yo quiero. Hola, Gabriel. Dime. Vladimir, una pregunta, ¿cuánto tendría la pregunta 1? Es que el resultado me salió diferente, pero el procedimiento casi similar, solo me olvidé de anotar datos, ahí, un dato de Claro. 0,3 de atmósferas. Ujú. No, está bien, o sea, no hay problema con eso. Están en un primer semestre de formación. Ya, yo trabajo con cursos superiores y cuando los chicos me dicen, pero ¿y el procedimiento? Ya, creo que tienen que acostumbrarse como ingenieros a ser lo más exactos posibles en sus cálculos. Ya, porque cuando vayan a trabajar, no va a haber procedimiento. Por ejemplo, un ingeniero civil que diga, yo he construido el puente, ¿no ve? Como en Cochabamba, el de la avenida 6 de agosto, ese puente que se ha caído. ¿Ya? Yo he construido el puente, lo he construido bien, todo mi procedimiento estaba bien, pero el puente se ha caído. ¿Ya? Entonces, a mí me encantaría muchísimo que podamos formarnos en buen procedimiento y buen resultado. ¿Ya? Porque si no has alcanzado el resultado, quiere decir que ha habido algún problema en el procedimiento. ¿De acuerdo? Bien, ingeniero. Matías, ¿quieres hacer pregunta? Entonces no he hecho valer el procedimiento, Ingen, ninguno. No, porque además para el procedimiento tienen libros, tienen cuadernos, tienen todo al lado, ¿no ve? ¿Ya? Y no eran procedimientos muy largos, han visto, tienen el solucionario. ¿Ya? Y el solucionario me lo ha dado otro profesor de la pregunta 1, que me parece un procedimiento muy largo porque podría hacerse mucho más corto. Pero les he puesto tal como me lo han dado. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera preguntar, que quiera hacer algún comentario? yo, Inge, le quería preguntar sobre la Michelle. pregunta número 3. La pregunta número 3 lo hice bien, pero no me puso ninguna nota. Eres Villafuerte, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver el cuadernito. Claro, puede ser que estén pensando que no hay nota porque todo aparece ya comprimido, ¿no? Una sola nota de las 4 preguntas. De la pregunta 3 me dices que está bien. Sí. Ya. Lo voy a revisar, ¿ya? Si está bien, te Ya, voy a ya, subir, no hay problema. Pero si está mal, se va a quedar así. Ya, Inge. Gracias, ¿De acuerdo? ingeniero. Inge, Sí, sí. nada, Dime. Inge. Nada, Inge. Ya. Matías se ha retractado. ¿Alguien más? Ya también comentarles, esta mañana entré a la guía de los formularios y a mi correo electrónico y resulta que, o sea, las normas no son invento de los profesores, mucho menos de este profesor. Cuando se habla de tiempos, hay que cumplir los tiempos. Ya estaba viendo que hay inclusive algún estudiante que ha enviado
el sábado, creo que ha sido, o el viernes, recién había enviado su tarea uno, su tarea 2, su pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, etcétera. Y desde luego mucho menos se va a evaluar eso, ¿ya? Inclusive puede ser tomado como entre comillas, la intención de una vivada, ¿no ve? Perjudicar mucho al estudiante. ¿Ya? Entonces, cumpliremos los tiempos. ¿Ya? Si me mandan en este parcial, he considerado 5 minutos de tolerancia aparte de los 25 minutos. O sea, por cada pregunta, he considerado hasta 30 minutos para la respuesta. Pero en las mismas respuestas se notaba que varios de los jóvenes estudiantes no habían realizado esa su labor, estudiar, porque colocaban una ecuación para empezar a resolver el problema, pero de ahí no avanzaban más. ¿Por qué? Porque no se han preparado y se han pasado el tiempo buscando respuestas. Y si no me he preparado, pues busque lo que busque, no voy a encontrar. Yo les comento en un examen de una materia de un curso superior, hace años atrás, donde permitía que los exámenes en aula sean con libros abiertos, cuadernos abiertos, lo que quieran, ¿sí? Todo lo que querían llevar para resolver su examen, porque ya era un examen de especialidad. Y llevaban sus libros, toda su biblioteca, sus cuadernos, sus computadoras, sus archivos PDF, todo, y se me ocurrió colocar una pregunta que estaba en un libro y que era un ejemplo que estaba resuelto en el libro. Y fue muy fácil darse cuenta en el curso quiénes habían estudiado y quiénes no, porque se veía en la sonrisa en la cara de los jóvenes y las señoritas que habían estudiado y que se dieron cuenta que esa pregunta estaba resuelta en el libro y solamente tenían que transcribirla. En cambio, los que no habían estudiado, se los veía muy preocupados, buscando libro por libro, y era que no habían estudiado. Ya, al igual que cualquier otra materia, esta materia necesita mucho de práctica, muchos ejercicios. Ya, cuando les hablo de cálculo y les pregunto cuántas integrales habrán resuelto para aprender a integrar, o cuántas derivadas habrán hecho para aprender a derivar, yo me acuerdo de mis tiempos de estudiantes, si eran 1000 integrales para aprender a integrar, era poco. Ya, y yo creo que la situación no ha cambiado, porque el aprendizaje en ese campo sigue siendo el mismo, ya, por lo menos en el área de ingeniería. Aunque ahora queremos integrar algo, entramos al internet y ahí está la solución. Queremos derivar algo muy complejo y entramos al internet y ahí encontramos la solución. Pero para hacer los cálculos como ingenieros, tienen que hacer harto ejercicio, sea mate, sea física, sea química, sea álgebra, sea análisis vectorial, transformadas de Laplace, no sé, en hidrostática, todas las materias que pueden llevar tienen que hacer hartos cálculos. Y no se olviden de ese detalle. Hay que sacrificarse. Ya no les digo ahora, cuando en clases presenciales, yo les digo, tienen que sacrificar su fiesta, tienen que sacrificar su partido de fútbol, tienen que sacrificar la reunión con los primos, con los amigos, porque hay que estudiar y hay que hacerlo. Ahora no les digo eso porque estoy seguro que no se están reuniendo, no están haciendo ese tipo de actividades, pero tampoco significa de que no tienen que prepararse. Igual hay que sacrificarse, igual hay que estudiar. Y hay que estudiar harto. Y hay que estudiar harto para poder llegar al sueño que tienen, ¿sí? El de ser ingenieros. Espero que con el esfuerzo de cada uno de ustedes se llegue a ser una realidad, para alegría de ustedes, pero también para alegría de sus familias, ¿no? Ya. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Inge, buenas tardes. Hola, José Fernando, dime. Sí, lo mío es más que todo una media observación al solucionario, ya que en el ejercicio 3, en la pregunta 3, en la respuesta del tiempo que tarda el butano,
usted lo puso como 0,006 y en verdad es, ¿cómo se llama? Es 0,0086, porque si estuviera... Sí, ha habido un error de transcripción. Que no he corregido en el documento PDF que ha subido, pero sí he corregido en el documento Word. Ya es correcta tu observación. Ya está bien, Inge, sí, esa era mi duda. Está bien, gracias. Para que tomen en cuenta también tus compañeros. Sí, y me di cuenta que había un error de transcripción ahí. ¿Alguien más? Inge, ¿será que no puedes revisar de nuevo mi nota? Matías, tu pregunta 1 has entregado con 13 minutos de retardo. No, Inge, todo puntual entregado. No, sale. Ya, aquí está Mena, Matías, Fabricio. 13 minutos de retraso, pregunta 1. Ya después las otras deben entregar puntuales porque no están saliendo tu nombre en los rezagados. Todo lo entregado, Inge, pero puntual. Porque me No, faltaba no ha sido puntual, Fabricio. Ya, porque llega, sale todo identificado. Ya, tu pregunta 1 con retraso, la pregunta 2 no has resuelto bien, en la pregunta 3 te vale la mitad del puntaje, y en la pregunta 4 también la mitad del puntaje. Ya has resuelto parcialmente cada una de esas preguntas. ¿De acuerdo, Matías? Ya, está bien, Inge. ¿Alguien más? El día de hoy vamos a comenzar a avanzar tema para el segundo parcial y empezamos a hablar de lo que es el equilibrio químico. Ya para esto voy a cargar un documento que lo vamos a compartir. Inge, disculpe. Hola, dime. La pregunta Dime. 4, quisiera saber si le llegó a tiempo mi PDF. Es que creo que no me puso nota de eso. ¿Qué apellido? Vila Pulaca, Wendy. Vila Pulaca. ¿Vila Pulaca? A Sí. ver. Ya. Vila Apulaca es, ¿no? Sí. Señorita. Ya, tu primera pregunta, tienes tu puntaje completo. La pregunta 2 no has resuelto. Sí. Has resuelto mal. La pregunta 3 tienes mitad del puntaje. Y tu pregunta 4 ha llegado bien. Y tienes el puntaje completo. En la 3, Inge, ¿por qué está mal si estaban los tiempos? Solo que no estaba tan desarrollado por el 8,59 por 10 a la menos 3. O sea, estaba así. Sí, pero algo faltaba, por eso tienes la mitad del puntaje nomás. No, Inge, estaban los dos tiempos. El otro, sí, no los demarqué, pero es que decía cuál llegaba primero, entonces solo demarqué el que llegó primero. Y no Ya, el voy a otro. revisar tu examen, ¿ya? Sí, por favor. Ya. Está bien, gracias, Inge. ¿Por qué? Ya en este capítulo, ya les voy a colocar aparte, hay un texto que les voy a mostrar. Dime. Dije, buenas tardes, perdón que la moleste. Dime. No sé si me lo podría ver si le llegó a tiempo. No te he escuchado nada. Repíteme, por favor. Dije, a mí mis preguntas, también no sé si me lo podría ver si le llegó a tiempo, porque la 1 hice bien y la 2 también. ¿Qué apellidas?
Kisbert. Kisbert Yugra. Sí, Ya, tu primera pregunta está bien respondida. La segunda no está bien respondida. Ni la tercera ni la cuarta. la segunda me sale la misma temperatura, el inciso A. La segunda. Ya voy a revisar. Sí, estaba viendo con el solucionario. Ya, pero espero que no lo hayas mandado, no seas de los casos en que tu pregunta 2 aparece en el formulario 1. No, Inge, a ver, ¿Ya? yo le envié todo a tiempo. Si está en el Ingeniero, formulario todavía le correspondiente, envié, te lo voy a revisar. todavía le envié en el formulario 2 minutos antes, incluso, ni siquiera es sobre la hora. Ya está bien, lo reviso. Ya, ¿De listo, acuerdo? ingeniero, por favor, muchas gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias, ingeniero. ¿Por qué, pues? Ya, ahora les voy a mostrar. Les voy a colocar un texto, ¿ya? Que espero que lo lean. Para el tema que vamos a desarrollar. ¿Ya? Primero les voy a mostrar el texto. Hay una práctica que su generación está perdiendo y creo que no es conveniente, que es leer. Ya no solamente van a aprender a través de solucionarios, sino también a través de la lectura, los cálculos. Ya aquí les estoy mostrando un capítulo 5 del librito, si recuerdo bien, es el Chang de Química. Aquí ahí nos hablan de equilibrio químico. ¿Sí? Y con una parte, comienza con una lectura muy bonita, ¿eh? Y ojalá los libros de ingeniería no son fáciles de leer, pero si hay vocación, pues se van a acostumbrar a leer. Ya hay libros que son puras ecuaciones, ya por lo menos tienen literatura para leer y tratar de comprender. Y aquí viene hablándonos de lo que es el equilibrio químico. Todos los procesos químicos evolucionan desde los reactivos hasta la formación de productos a una velocidad que cada vez es menor. Yo voy a tratar de mostrarles más grande. He perdido el libro. Y aquí nos tratan de explicar, yo les voy a explicar en el desarrollo de la materia, qué es el equilibrio químico, ¿ya? Pero tenemos que comprender que cada reacción química se desarrolla desde velocidades más altas hasta velocidades más bajas, como cuando ustedes practican o practicaban en sus colegios las carreras, por ejemplo, ¿no ve? En las carreras
no sé, 500 metros, 1000 metros, 2 vueltas al manzano del colegio. Sí, uno comenzaba todo entusiasmado, con toda la fuerza, pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, la velocidad cada vez se hacía menor, porque se cansaban. Entonces lo mismo sucede con las reacciones químicas, las velocidades de reacción van decayendo a medida que se desarrolla la reacción, a medida que los reactivos pasan a productos. Y aquí hay esa explicación, las figuritas que nos llaman la atención y que nos pueden ayudar a comprender lo que es el equilibrio químico. Aquí hay un ejemplo muy bonito, ya que se refiere a una balanza. La balanza, desde el punto de vista físico, es un sistema en equilibrio, ¿ya? Tiene dos brazos. Hay balanzas que ya trabajan solamente con una plataforma, ¿no ve? Pero aquí tenemos dos brazos, al igual que las señoras que venden en el mercado y que compramos, y esas balanzas donde nos venden por libras, ¿no ve? Que tiene dos platillos, dos brazos, y cuando estamos en el peso, por ejemplo, vamos a comprar 2 libras, cuando estamos en el peso de 2 libras, cuando la señora ha colocado 2 piecitas de 1 libra a un lado de la balanza, y al otro lado, si fuera papa, por ejemplo, la cantidad equivalente a 2 libras de papa, y los bracitos están en nivel, están en equilibrio. Ya este ejemplo me parece muy importante, muy bonito. Ya después hay la introducción, que es el equilibrio químico, y tenemos aquí 34 páginas para leer. Pero aparte de esto, nos hablan de la constante de equilibrio, también lo vamos a hacer. Aquí la ley de acción de masas, aquí ya algunos ejemplos para calcular. Las actividades, ya, los rendimientos, cómo se predice el sentido de una redacción o reacción, vamos a ver todo eso. Y aquí los ejercicios, varios ejercicios. Estoy colocando con la intención de que puedan agarrar su hojita, su lápiz, su puntabola, su calculadora, ¿ya? Porque esto solamente voy a aprender practicando, calculando. Ya no es como otras materias, por ejemplo, en Derecho, ¿no ve? El Código Civil, por ejemplo, los que van a estudiar Derecho, están estudiando Derecho, se aprenderán de memoria ese Código Civil. Pero en Ingeniería no tiene ningún sentido aprenderse de memoria los cálculos. Para eso tenemos que ser muy prácticos. Ya, las características del equilibrio, otros ejemplos, sus actividades, el equilibrio en función de la presión, bien detallado, con sus cálculos, formas de expresar la constante de equilibrio, relación entre la constante de equilibrio y el grado de disociación. Ya nos muestran algunos tipos de reacción, el ejemplo 9, ejemplo 10, ejemplo 11, varios ejemplos para poder comprender esto, la ley de Le Chatelier, que también vamos a llevar. Les voy a explicar la parte teórica, les voy a dar otro documento de mi creación para que puedan comprender eso. Efectos de la presión y el volumen. Ya, seguimos con Le Chatelier. Equilibrios heterogéneos sólido-líquido, cómo funcionan estos equilibrios, y pues hasta ahí tenemos relación entre solubilidad y producto de solubilidad. Aquí está, en este texto está incluido el capítulo 5 y el capítulo 6 de la materia, y el segundo parcial solamente se refiere a la evaluación sobre equilibrio químico y equilibrio iónico, que están en este texto que lo voy a colgar, y léanlo, jóvenes, estudien, repasen de esto. Ya les dije a los que les ha ido bien, pues yo creo que les va a seguir yendo bien, si no bajan también su guardia, ¿no? Si no se confían. Y a los que les fue también, pueden mejorar muchísimo. El estudio termodinámico, eso lo vamos a dejar. Ya dice aquí la importancia de la ley de Le Chatelier en la vida de los alpinistas. Para nosotros sería la vida de los andinistas, ¿no ve? Cuando vamos a escalar, por ejemplo, un
un nevado o vamos a caminar por la cordillera. Hay algunos criterios, aquí dice, se ha demostrado que los habitantes de las zonas de gran altitud, donde caemos nosotros, tienen hasta un 50% más de hemoglobina en sangre que los habitantes de las zonas a nivel del mar. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos más glóbulos rojos que la gente que habita al nivel del mar. Y ahí viene todo el estudio. Entrenamiento de altura, puede aumentar la resistencia del deportista para los que juegan fútbol, básquet. Y hay ese tipo de comentarios. Aquí ya las preguntas y los problemas. Y tiene aquí una serie de problemas, pues que los pueden, espero que a medida que vayamos avanzando la materia, puedan resolverlos. O por ahí tomamos algunos de esos ejemplos para poder explicar parte de la materia. Y entonces esto lo vamos a colgar en el Classroom. Y lo vamos a colgar inmediatamente, antes de que me olvide. Denme un par de minutitos, ya estoy cargando para que puedan tener este documento desde el inicio del desarrollo de esta materia. Sí, ya lo tienen, espero que lo puedan ver. ¿Ya? Y ahora sí vamos a desarrollar un poquito de la materia. Les comparto el documento que preparé. Y es nuestro capítulo 5, el equilibrio químico. Primero, cuando hablamos del equilibrio, en el equilibrio, pues, el sencillo hecho de caminar, desde el punto de vista físico, el caminar es un equilibrio permanente en el ser humano. ¿Ya? Si se acuerdan de los cursos de física, han hablado de el centro de gravedad, ¿no ve? Cuando el centro de gravedad cambia de posición, la persona se puede caer. O cuando estamos caminando podemos tropezarnos y caernos. ¿Y qué decimos cuando nos caemos? Que he perdido el equilibrio. Ha perdido el equilibrio. Entonces, ahí estamos hablando de un equilibrio de características netamente físicas. Sí, también dentro de ese equilibrio, cuando van a una feria, por ejemplo, pueden ver muñecos que hacen de arqueros, ¿no ven? O que hacen de boxeadores y que le damos un golpe, pero después de un rato el equilibrio, el muñeco vuelve a quedar en posición vertical. ¿Por qué? Porque ha vuelto a su equilibrio. Y entonces, el equilibrio tiene características físicas, altamente físicas, pero también se relacionan con lo que es la química. Cuando, por ejemplo, están parados en un solo pie, ¿sí? O juegan o han jugado lo que era el elefante, la tuncuña, ¿no ven? Saltando en un solo pie, estamos hablando de equilibrio, de características netamente físicas. Al igual que ese equilibrio de características netamente físicas, hay un equilibrio químico, un equilibrio relacionado con las reacciones químicas.
Y para hablar del equilibrio químico tenemos que partir de una clasificación de las reacciones químicas que son las reacciones irreversibles y las reacciones reversibles. Las reacciones irreversibles es como, por ejemplo, ejemplos extremos de física, ¿sí? Una caída irreversible sería que me caigo y no me levanto. Si quieren, no me levanto más, digamos, una caída, ¿sí? Esa es una caída irreversible. En cambio, una caída reversible va a ser aquella caída en la cual caigo, pero me levanto. Es decir, vuelvo a tomar la posición original, vuelvo a tomar el equilibrio inicial. En cambio, en la reacción irreversible no hay equilibrio. Y en la reacción reversible sí hay equilibrio. En esa definición, las reacciones irreversibles son aquellas que se desarrollan exclusivamente de reactivos a productos. Todos los reactivos pasan a productos en un solo sentido, en un solo camino, de reactivos a productos. En cambio, las reacciones reversibles son aquellas reacciones en las cuales los reactivos pasan a productos, pero simultáneamente los productos pasan a reactivos. Es decir, hay los dos caminos. Aquí, las reacciones irreversibles, ¿ya? Una reacción química es irreversible cuando se desarrolla solamente en el sentido de los reactivos hacia los productos. Eso es la irreversibilidad, porque los reactivos van a ir a productos. Un ejemplo de reacción química tal vez más y ojalá más comprendido por ustedes sea cuando van a sus parrilladas, tienen sus reuniones y utilizan el carbón. El carbón con el cual hacen la cocción de sus alimentos, pues reacciona con el oxígeno. El carbono o el carbón más el oxígeno me va a dar anhídrido carbónico. Y esa es una reacción irreversible. ¿Por qué? Porque a partir de ese anhídrido carbónico no voy a regenerar el carbón y el oxígeno que utilicé. Es decir, los reactivos pasan estrictamente a productos. ¿Ya? Y no presenta reacción química en sentido contrario. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el magnesio más el oxígeno me da óxido de magnesio. ¿Ya? El ejemplo que indicábamos, el carbono más el oxígeno me da anhídrido carbónico, irreversible. Ya les decía que de este anhídrido carbónico no puedo regenerar el carbono y el oxígeno. O el azúcar, cuando calcino el azúcar, me va a generar 12 carbonos y 11 aguas. Pero mezclando estos 12 carbonos con estas 11 aguas, no voy a regenerar la sacarosa, no voy a regenerar el azúcar. Entonces, estas reacciones son reacciones irreversibles que se presentan en un solo sentido, de reactivos a productos. En la nomenclatura, este tipo de reacciones se representan con una sola flechita que va de reactivos a productos. Esas son las reacciones irreversibles. En cambio, las reacciones reversibles son aquellas reacciones en las cuales los reactivos pasan a productos, pero simultáneamente los productos están pasando a reactivos. Por ejemplo, el cloruro de carbonilo me va a generar monóxido de carbono más cloro. El cloruro de carbonilo al reaccionar genera monóxido de carbono más cloro. Pero simultáneamente, cuando se encuentran el monóxido de carbono y el cloro, generan cloruro de carbonilo. Esta otra reacción, que dice que el metano más el agua me van a generar monóxido más hidrógeno. Pero simultáneamente, cuando ya se han generado monóxido e hidrógeno, este monóxido y este hidrógeno
está generando metano y agua. O una disociación. ¿Sí? El ion plata más el ion cloruro generan cloruro de plata. Pero simultáneamente ese cloruro de plata se está disociando también en plata más y en cloruro menos. O cuando hay una reacción entre el cloruro de sodio y el ácido sulfúrico, generando bisulfato de sodio, ¿ya? O sulfato ácido de sodio, y cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico que reacciona con el bisulfato de sodio regenera el cloruro de sodio y el ácido sulfúrico. Estas reacciones son las reacciones reversibles. Si quieren, cuando hablábamos de las balanzas, en las reacciones irreversibles, solamente un bracito de la balanza y se carga y le pongo, por decir, 10 libras de papa y el bracito se va a caer, pero no va a buscar el equilibrio. ¿Sí? El otro platito puede estar vacío, coloco las 10 libras, la balanza baja, pero no vuelve a recuperar su posición original. ¿Ya? Eso más o menos estaríamos tratando de comprender con esta flechita, solamente un lado. En cambio, en las reacciones reversibles, representadas en la nomenclatura por doble flechita, una flecha de izquierda a derecha y otra flecha de derecha a izquierda, pues estaríamos hablando de los dos brazos, el brazo izquierdo y el brazo derecho de esa balancita. ¿Sí? Esas son las reacciones reversibles. Es en este tipo de reacciones donde se presenta el equilibrio químico, el mismo que se caracteriza por ser o por tener un equilibrio dinámico. Aquí vamos a notar, en vez de ser, vamos a colocar por tener un equilibrio dinámico. Es decir, los reactivos pasan a productos y los productos pasan a reactivos. Y simultáneamente las dos reacciones se dan al mismo tiempo. En realidad se desarrollan dos reacciones químicas. Ya para una reacción en equilibrio generalizada, ya, alfa A más beta B, que pasa a gamma C más delta D, en una reacción reversible, ¿sí? Que alcanza el equilibrio. Ya dice, donde alfa, beta, gamma y delta son los coeficientes estequiométricos y A, B, C y D son las especies químicas que intervienen en la reacción. Se desarrollan dos reacciones. La primera reacción, alfa A más beta B pasa a gamma C más delta D. Y la segunda reacción, gamma C más delta D, va a pasar a alfa A más beta B. Este es un criterio característico de una reacción reversible, de una reacción que va a ser tratada bajo criterios del equilibrio químico. Ya se desarrollan las siguientes dos reacciones. La reacción directa, alfa A más beta B pasa a gamma C más delta D. Y la reacción inversa, la otra reacción, gamma C más delta D pasa a alfa A más beta B. Entonces, en una reacción reversible, básicamente hay dos reacciones. Una reacción que lleva los reactivos a productos y otra reacción que lleva los productos a reactivos. ¿Se ha entendido? ¿Preguntas? No, Inge. Ya. ¿No hay preguntas? ¿Se ha comprendido? Entonces, en este capítulo, y por lo menos en los dos capítulos que nos toca avanzar para el segundo parcial, siempre vamos a hablar de reacciones reversibles. ¿Sí? Reacciones que van de reactivos a productos o reacciones que van de productos a reactivos. Perdón, y reacciones que van de productos a reactivos. Ya más o menos esto es, ¿conocen el sube y baja?
Sigue. Todos han jugado, ¿no ven? El sub y baja de las placitas. Sigue. Y podemos imaginarnos que en ese sub y baja, el amigo con quien han ido a jugar puede ser producto, por ejemplo, y ustedes reactivos. Y sencillamente cuando los reactivos hacen más fuerza, el producto sube, ¿no ve? Y los reactivos bajan. Pero a la vez, para seguir jugando, los productos tienen que hacer más fuerza, los productos bajan y los reactivos suben, pero siempre pasando por un punto de equilibrio. Entonces, también así como habíamos hablado de las balanzas, ¿sí? Un brazo de la balanza reactivos y el otro brazo de la balanza productos, ese sub y baja puede ser a un lado reactivos y al otro lado productos. Y de esa manera vamos a interpretar, vamos a comprender las reacciones reversibles y por lo tanto el equilibrio químico. Reacciones reversibles son aquellas que se desarrollan en dos sentidos, de reactivos a productos y de productos a reactivos. Y ese tipo de reacciones alcanzan el equilibrio químico. Es decir, va a llegar un punto donde la reacción esté en equilibrio, al igual que la balancita o el sube y baja. ¿Qué es el equilibrio químico? Para comprender el equilibrio químico, vamos a entender primero lo que es la velocidad de reacción. Ya cuando hablamos de velocidad desde el punto de vista físico, sí, va a ser el espacio recorrido en cada unidad de tiempo. A diferencia de esa velocidad, la velocidad de reacción se refiere a cómo va cambiando la concentración en función del tiempo. Cuando hablamos de la velocidad no podemos dejar de lado el tiempo. Entonces, en la velocidad de reacción también se considera el tiempo, pero no el espacio recorrido, sino el cambio de concentración que ha habido en la reacción química respecto del tiempo. Y cuando hablamos de cambio de concentración, pues estamos hablando de moles por litro, de concentración molar, moles por litro por cada unidad de tiempo. La velocidad de reacción se refiere a la velocidad a la cual se desarrolla una reacción química en equilibrio. Es proporcional ya básicamente esto vamos a sacar porque no es solamente en equilibrio. ¿Ya? La velocidad a la cual se desarrolla una reacción química es proporcional a las concentraciones de sus reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. ¿Cómo podemos representar una velocidad de reacción? Para la reacción generalizada, alfa A más beta B pasa gamma C más delta D. ¿Ya? Esta reacción generalizada. La velocidad con la cual pasan los productos o los reactivos A y B a formar los productos C y D va a ser la siguiente. ¿Ya? A esa velocidad le vamos a llamar B sub D y viene representada por la ecuación. La velocidad directa va a ser igual a una constante, ¿ya? Porque aquí nos dicen proporcional, ¿no ve? A las concentraciones de sus reactivos, para que se vuelva igualdad, una constante. Entonces, la proporcionalidad a la concentración de sus reactivos, en los reactivos para la velocidad directa tengo A y B. Tengo A y B. Entonces, la velocidad directa va a ser proporcional a la concentración del reactivo A elevado a su coeficiente estequiométrico alfa, multiplicada por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico beta. Para que sea la igualdad, ¿sí? La constante directa, una constante de velocidad directa. Esta expresión me da la velocidad directa.
velocidad directa es igual a constante directa por concentración de A a la alfa y concentración de B a la beta, donde KD es la constante de velocidad de la reacción directa. ¿Quién se anima a decirme cómo sería la expresión de la velocidad inversa? Y nuevamente ya están corriendo puntos, ¿no ve? Para las tareas del segundo parcial. Puede ser la KD por la C de, ¿cómo se llama? De C a la gamma, ¿Ya? sí, gamma, por C de D ¿Ya? a la, ya no me acuerdo su nombre. A la delta. A la delta. Eso no Está bien. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Carvajal Zambrana José Fernando. Carvajal. Carvajal Zambrana José Fernando. Ya, listo, José. Ya, solamente que aquí es importante reconocer de que hay una constante directa, así como hay una velocidad directa, hay una velocidad inversa, pero aquí también hay una constante inversa. ¿Ya? Es decir, la velocidad que pasan los reactivos a productos no necesariamente va a ser igual a la velocidad con que los productos pasan a los reactivos. Hay un caso muy particular en que se hacen iguales, pero la expresión de la velocidad inversa va a ser con la cual los productos pasan a los reactivos, B sub I, viene representada por la ecuación. La velocidad inversa, productos pasan a reactivos, va a ser proporcional a la concentración de C a la gamma y la concentración de D a la delta. Para que esa proporcionalidad se vuelva igualdad, una constante, pero esta vez constante inversa, que no es la misma que KD. ¿Sí? KD es para la reacción de reactivos a productos y KI para la reacción de productos a reactivos, donde KI es la constante de velocidad de la reacción inversa. Esta reacción en equilibrio, esta reacción reversible, va a tener una velocidad neta de reacción. Esa velocidad neta va a ser la velocidad directa menos la velocidad inversa. Voy a reemplazar en esta ecuación la expresión de la velocidad directa, KD por la concentración de A por la concentración de B, o KD por la concentración de A la alfa, la concentración de B a la beta. Y BI, la velocidad inversa, menos KI por la concentración de C a la gamma y la concentración de D a la delta. Si reemplazamos esas expresiones y tengo la velocidad neta de reacción. Constante directa menos constante inversa. ¿Ya? Constante directa por concentración de los reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos menos la constante inversa por concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Esta es la expresión de la velocidad neta de reacción. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Inge, Sí, adelante. ¿por qué estas velocidades no pueden ser iguales? Inge? Porque hay un punto donde van a ser iguales, ¿ya? Pero puede ser que la velocidad con que los reactivos pasen a productos, por ejemplo, valga 10, y la velocidad con la cual los productos pasan a reactivos valga 4, sea mucho más pequeñita. ¿Por qué no van a ser iguales? Porque están relacionadas con la proporcionalidad de concentraciones. Es decir, mientras más alta sea la concentración de los reactivos, más alta va a ser esta velocidad. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, los reactivos se van consumiendo y estas concentraciones se van haciendo menores y por lo tanto la velocidad también se va haciendo más pequeña. En cambio, al comienzo, ¿sí?, la velocidad con que los productos pasan a reactivos también es proporcional a las concentraciones de los productos. Y al comienzo estas concentraciones son bajas, ¿no? A diferencia de las concentraciones de los reactivos que al comienzo, al iniciar la reacción, van a ser altas. Entonces puedo decir que inicialmente la velocidad directa va a ser grande y la velocidad inversa va a ser pequeña. Y por lo tanto no van a ser iguales. A medida que transcurre el tiempo,
las concentraciones de los productos van aumentando y puede ser que esta velocidad inversa vaya aumentando. Ya, no sé si hemos aclarado tu idea. Sí, gracias. Entonces tenemos eso, la velocidad neta, planteada de esa manera. Inge, Sí, dime. Inge, perdone que le interrumpa. No te preocupes, adelante. Bueno, para el estado del equilibrio, sí, bueno, no sé, podría aclararme esta duda. Para que la reacción las velocidades de las reacciones sean iguales, tendría que influir la temperatura y la presión, que sean Influye en la constantes. temperatura y la presión. Ya vamos a ver un subtítulo más adelante, influencia de la temperatura y la presión sobre la constante. ¿Ya? Pero si podemos pensar, hace unos momentos hablábamos de la balanza en que la señora nos vende algún producto en el mercado o en la tienda, ¿sí? Y si coloco, por ejemplo, podría ir jugando, ¿no ve? Asumiendo alguna relación con las velocidades. Si coloco en uno de los brazos de la balanza, coloco 2 libras, ¿sí? Y en el otro brazo de la balanza no hay nada, queda claro que el brazo que está con 2 libras se va a ir abajo y el brazo que está sin nada se va a ir arriba. Podría pensar que en donde hay esas 2 libras son los reactivos y donde no hay nada son los productos. Pero a medida que van apareciendo los productos, así que voy colocando, por ejemplo, azúcar, fideo, arroz, lo que sea, el brazo que estaba vacío va a empezar a descender y el brazo que estaba abajo va a empezar a subir. Entonces, y con ese ejemplo trataríamos de comprender que las velocidades no van a ser las mismas, pero va a haber un punto en el cual las velocidades van a ser las mismas. Es decir, cuando el brazo donde están las 2 libras, las pesas de 2 libras, se iguale a, por ejemplo, 2 libras de arroz en el brazo que estaba vacío inicialmente. En ese punto he alcanzado el equilibrio. Ya en física lo utilizan para generar ese tipo de aparatos de medición. ¿Ya? Pero nosotros podemos hacer analogía con reactivos y productos. Solamente voy a tener igualdad de velocidades cuando la velocidad directa sea igual a la velocidad inversa. Es decir, cuando la velocidad neta sea 0. ¿Ya? Cuando la velocidad directa sea igual a la velocidad inversa, eso significa que mi velocidad neta va a ser 0. Y que toda esta expresión de constante directa, concentración de A a la alfa por concentración de B a la beta, menos concentración inversa o constante inversa por concentración de C a la gamma por concentración de D a la delta sea igual a 0. En ese momento voy a estar en el equilibrio. Y cuando estoy en el equilibrio, es el único punto donde la velocidad neta va a ser igual a 0. Después, en todos los demás puntos que no han alcanzado el equilibrio, la velocidad directa va a ser distinta a la velocidad inversa. Entonces, aprovechamos esa situación de que la velocidad directa sea igual a la velocidad inversa cuando he alcanzado el equilibrio y por lo tanto mi velocidad neta vale 0 para hacer en ese punto todos los estudios de equilibrio. ¿Por qué se hace importante estos estudios de equilibrio? Por ejemplo, para el país, ya en planes que no sé si seguirán funcionando, la planta de urea creo que ha parado, ya la de polietileno en Carrasco creo que era y polipropileno en Tarija tampoco creo que están desarrollando, pero todos esos procesos industriales donde se trabaja con gas natural como materia prima son reacciones en equilibrio. Por eso tal vez la importancia de que podamos conocer estas reacciones en equilibrio.
¿ya? Porque esas reacciones para formar urea, para formar polipropileno, polietileno, etcétera, son reacciones que alcanzan el equilibrio. Y pues a través del equilibrio podemos explicar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Inge, si la velocidad neta podría asumir valores negativos. No. ¿Ya? La velocidad neta no va a asumir valores negativos, ya, a diferencia de lo que es la velocidad relativa en física, ¿no ve? Que se dan por el sentido en que se están moviendo los cuerpos, se les asigna valores positivos o valores negativos. ¿Ya? Normalmente en el equilibrio químico no hablamos de valores negativos, solamente velocidades positivas. Y que estas constantes, la constante directa y la constante inversa, tampoco nunca van a ser negativas, siempre van a ser positivas. Vale, Inge. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Inge, ¿Sí? Entonces la velocidad directa siempre va a ser mayor a la velocidad inversa. Normalmente. ¿Ya? Depende de cómo te planteen la ecuación. A veces ya vas a encontrar bibliografía. Ya no sé de qué especialidad eres. ¿Qué ingeniería estás estudiando? Mecatrónica. Mecatrónica. ¿Ya? ¿Ya? Tal vez tú no vayas a ver, pero por ahí te puede ser útil este conocimiento, porque en mecatrónica también todos los equipos que se diseñan, puedes diseñar tal vez algunos equipos que hagan análisis del equilibrio en algunos sistemas, ¿ya? Componentes electrónicos y mecánicos, ¿ya? Pero para los que están en química, ambiental, petrolera, etcétera, ¿sí? Puede ser que planteemos de esta manera la ecuación, pero puede haber alguna bibliografía o algún autor o algún investigador que nos plantee al revés. Es decir, en vez de decir alfa A más beta B, que pasa gamma C más delta D, nos plantee gamma C más delta D, que va a pasar a alfa A más beta B. Entonces, hay esa posibilidad de que nos plantee así la ecuación. En todos los casos, las velocidades siempre van a tener valores positivos. Porque el valor negativo lo estamos regulando aquí, con este menos. ¿Se entiende? Sí, gracias. Hemos reemplazado y en función de este conocimiento vamos a hablar de lo que es la ley de acción de masas. La ley de acción de masas se aplica al equilibrio. Y aplico al equilibrio cuando la velocidad neta es cero. Es decir, el único punto, el punto del equilibrio, donde la velocidad directa se hace igual a la velocidad inversa. Esta ley de acción de masas indica que en el equilibrio de una reacción química, la velocidad neta de reacción es cero, aunque el equilibrio sea dinámico. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con que el equilibrio sea dinámico? A que van a seguir reaccionando, los reactivos van a seguir pasando a productos y que los productos van a seguir pasando a reactivos, ¿sí? Con sus respectivas velocidades, velocidad directa y velocidad inversa, que se hacen iguales, pero la velocidad neta es cero. El equilibrio dinámico se refiere a que no se han detenido las reacciones siguen. La reacción directa se sigue dando y reacción inversa se sigue dando. Por eso es dinámico. La única condición es que ambas velocidades se igualan y hacen que la velocidad neta sea cero. Por lo tanto, la ecuación de velocidad neta se puede expresar como, ya vamos a reemplazar en esta ecuación, que está líneas arriba, el valor de cero en la velocidad neta, pues me va a aparecer 0 igual a la constante directa por la concentración de A a la alfa, por la concentración de B a la beta, menos la constante inversa por la concentración de C a la gamma,
y la concentración de D a la delta, que la puedo reordenar, ya, es decir, colocar constante directa sobre constante inversa. ¿Sí? La constante directa sobre la constante inversa va a ser igual, despejando de acá, concentración de C a la gamma, concentración de D a la delta, sobre la concentración de A a la alfa y la concentración de B a la beta. ¿Ya? Pero vamos a especificar aquí lo siguiente, que estas concentraciones ya son en equilibrio. ¿Ya? Porque es el único caso en que se presenta esta situación, cuando ha alcanzado en mis reacciones químicas el equilibrio. Y por lo tanto, aquí en el despeje, estas concentraciones también son concentración de C en el equilibrio, concentración de D en el equilibrio, concentración D en el equilibrio, y la concentración de B en el equilibrio. Entonces, esta situación solamente se va a presentar cuando alcance el equilibrio. Ahora estamos escribiendo en la ecuación que esas concentraciones están dadas en el equilibrio. Más adelante en el desarrollo mismo vamos a dar por sobreentendido que si solamente escribo la concentración de C en esta ecuación es la de equilibrio. O la concentración de A es en el equilibrio, cualquier otra concentración es en el equilibrio, que representa la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Esta es una Kc. Constante directa sobre constante inversa es Kc. Constante de equilibrio en función de concentraciones. Concentración de C en el equilibrio. Concentración de D en el equilibrio. Concentración de A en el equilibrio. Y concentración de B en el equilibrio. Esta es la definición de la constante de equilibrio. Esta ecuación, de manera literal, indica que la constante de equilibrio en función de las concentraciones, K sub C, se expresa como, y aquí estamos colocando la regla, la multiplicación de las concentraciones molares de los productos en el equilibrio, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, todo esto dividido entre la multiplicación de las concentraciones molares, los reactivos en el equilibrio, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, expresión que es conocida como la ley de acción de masas. Esta ecuación es la ley de acción de masas. ¿Qué me muestra? Hemos hecho una primera determinación, una función de constante de equilibrio K sub C, el subíndice C indica en función de las concentraciones, que no es otra cosa que KD sobre KI, constante directa sobre constante inversa, pero lo que más nos interesa para el cálculo es la relación que existe entre concentraciones de C de D elevados a sus coeficientes estequiométricos, especificando aquí en el equilibrio, y reitero más adelante, vamos a escribir solamente concentración de C, pero ya asumimos que es en el equilibrio, dividido entre la concentración de A y la concentración de B, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos en el equilibrio. Esa es la ecuación de la ley de acción de masas. ¿Se ha comprendido, jóvenes, señoritas? Sí, sí. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Ya, si no hay preguntas, vamos a cortar la clase por el día de hoy aquí, y el día jueves vamos a continuar, vamos a recordar un poquito esto de la constante Kc, un repaso muy corto, y vamos a hablar de la constante de equilibrio en función de las presiones, un Kp, que son ecuaciones. Estas ecuaciones planteadas así en forma teórica, pues nos van a servir para hacer cálculos posteriormente. ¿Ya?
Señoritas y jóvenes, los espero el día jueves para seguir avanzando. ¿Ya? Chao chicos, chao chicas, hasta el jueves. Nos vemos, Inge, se cuida. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero.